Bueno, mis amados, continuamos con esta serie muy importante de la vida de Jesucristo, sabiendo pues que en estos tiempos las personas en el mundo se preparan para celebrar ese cumpleaños tan noticioso, ¿no? A través de los siglos, a través de los años, esa celebración más grande del mundo. Recuerden que en la clase pasada, hablando del nacimiento de Jesús, en la primera parte y en esta segunda parte vamos a estar compartiendo la realidad del pueblo judío en ese tiempo, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que las autoridades de Roma estaban muy preocupados, estaban hasta cierto punto un poco psicóticos, ya que sabían que por este tiempo el Rey de Reyes iba a venir a este mundo de acuerdo a la profecía pues dadas en el Antiguo Testamento. Augusto César estaba turbado de tal manera que decretó el primer censo romano. Es por ello que tanto José como María tuvieron que subir a Jerusalén a empadronarse al lugar de origen, de su origen, que era Belén. La marcha hacia este lugar de su procedencia dio origen también a unirse a un gran movimiento para ser empadronado en Israel. José y María sabían que estaba sucediendo por el acontecimiento de la Escritura, pero a la vez también por reacciones o la relación estrecha que tenían con nuestro Padre, ya que Jesús era el mismo Hijo de Dios. Desde recién nacido tenía que soportar pues el azote de la persecución por el hombre que no tenía temor a Dios. Entonces, en conclusiones, en este preámbulo, las autoridades romanas, al tener conocimiento que para esta fecha nacería el Rey de los Judíos, se turbaron, ¿no? Y al no saber qué familia había sido la elegida, entonces decretaron el censo para cerciorarse. Ellos querían decretar el censo para saber cuántos impuestos iban a cobrar durante todas estas jornadas, pero también asimismo querían saber y conocer qué familia iba a ser elegida para poder recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden que ellos, todo esto ellos lo miraban desde el punto de vista político, social, no lo miraban desde el punto de vista espiritual. Ellos creían pues que el Rey de los Judíos iba a venir con un azote en la mano, con una espada desenvainada desde el punto de vista de gran poder, e iba a exterminar a todo Roma, ¿no? Él venía con una legión no solamente de ángeles, sino que venía con una legión de instrumentos para destruir totalmente pues al imperio romano que había conquistado al pueblo de Dios, que había conquistado al pueblo judío y que lo tenía sometido a muchísimas presiones, ¿no? La primera presión pues que habíamos visto anteriormente era el pago de impuestos, y el pago de impuestos no era nada más ni nada menos que el entregar su salario a vista y paciencia de todo de toda la sociedad, ¿no? Porque el pueblo romano había elegido a los cobradores de impuestos que eran del mismo pueblo judío,
y a ellos pues los utilizaban para poder sacar la bolsa cada semana. Después que cobraban el pueblo judío en sus trabajos, tenían que sacar la bolsa en esa mesa de impuestos, y el publicano pues vaciaba todo el sueldo que traía, que ganaba el obrero, el salario lo vaciaba en la mesa, y apartaba él una cantidad para que se paguen los impuestos, el valor según ellos, de acuerdo desde el punto de vista no condicional, sino desde el punto de vista de libertad. Cogían lo que querían, y al pueblo judío le daban lo que ellos consideraban. Por eso es que los judíos le decían a los publicanos serpientes, víboras andantes, ¿no? Que andan chupando la sangre a sus mismos compatriotas. Los llamaban pues como lo peor en la sociedad, y no era nada menos pues que les tenían un odio terrible, ¿no? Si podemos decir, una bronca excesiva, por el hecho de que ellos pues le robaban completamente el salario cada semana del pueblo judío. Ahora imagínense usted que trabajó toda la semana y que tenía que salir de su trabajo, y sabía pues que ahí habían 2, 3 soldados con un cobrador de impuestos que le llamaban publicano, y él pues, usted sabía que la bolsa tenía que vaciarla, y si usted no quería vaciarla, pues olvídese, ahí estaban los soldados romanos para a la fuerza hacerle entregar todo lo que había ganado, y de esa manera según ellos cobrarse los impuestos, que no era nada más ni nada menos que robarle parte del sueldo al trabajador, al obrero. Entonces, en esta situación, Dios nos permite que Jesucristo venga. Mire lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 1, algo muy importante. Dice que en aquellos días decretó Augusto César que todo el mundo romano fuera empadronado. Iban todos a inscribirse, cada uno a su propio pueblo. Cuando estaba hablando de todo el mundo, estaba hablando de todo el mundo que había conquistado el imperio romano, ¿no? Todo el mundo significaba eso. Entonces, todo el mundo estaba siendo movido de un lugar a otro para ir pues a inscribirse y ser empadronados, porque ellos estaban no solamente preocupados en cobrarle más impuestos al pueblo judío, sino estaban preocupados porque sabían que en esta etapa iba a venir pues el rey de los judíos. En esta situación entonces el pueblo de Dios estaba sometido a esta presión. Imagínense moverse cada poblador a su estado de origen, no era nada fácil, era un movimiento extraordinario. Si ahora en los grandes pueblos que vivimos, cuando hay votaciones, se mueven las personas de un lugar a otro, no solamente en el lugar de origen, sino ya uno se ha establecido en diferentes lugares y saca pues su estadía en ese lugar, y en ese lugar vota, ¿no? Pero qué importante es que en este tiempo no sucedía así, sino que tenías que ir al lugar de origen de tu parentela, ¿no? Para censarte, ¿no? Entonces, de todas maneras, tú tenías que viajar a veces a largas distancias. Ahora, la mente limitada del hombre siempre ha estado tratando de contender contra Dios, y en la medida que él ha podido rebelarse contra Dios, lo ha hecho. Las profecías pues dictaban que para este tiempo en la humilde aldea de Belén iba a nacer el Salvador. Lo sabemos por la palabra, ¿no? Esta noticia corría de una manera expectante, ¿no? Muy al tiempo, si podemos decir la palabra, al momento. Oye, este es el tiempo. Ese es el tiempo donde va a venir el Mesías. Ese es el tiempo donde Isaías pues dice que, o Miqueas también dice, expresa que
iba a venir el Mesías. Entonces hay que prepararnos, ¿no? Todas estas palabras o expresiones habían dentro de la población judía. Esta noticia entonces corría de una manera expectante hasta llegar a oídos pues de las autoridades. Ahora pues recordemos que Israel había sido conquistado por el Imperio Romano y estaba presa de la esclavitud. Había una sumisión excesiva y en algunos casos pues habían maltrato de parte del Imperio Romano. Entonces José y María se vieron obligados a hacer este viaje, estando María exactamente en los días de su alumbramiento. Ahora, hablemos un poquito de este hombre, Augusto César. Lucas pues nos estaba refiriendo a la expresión respecto a la actitud de Augusto César. No aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. No era nada más ni nada menos que la preocupación excesiva de este hombre y el afán y el deseo desmesurado desde el punto de vista de maldad para tratar de exterminar al Mesías antes que él pueda ser mayor, ¿no? Por el hecho de que sabía que algo podía suceder con él, porque ya se había enterado de las Escrituras, ya se había enterado de la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel, ya se había enterado que Jesucristo venía al salvar a su pueblo que estaba en la opresión, en la miseria, en la necesidad, en la escasez. Pero como vuelvo a repetir, ellos interpretaron las cosas desde el punto de vista político-social, pero no desde el punto de vista espiritual. Entonces Augusto César, nos dice Lucas, establece de una manera minuciosa este acontecimiento de que se movilice la gente al lugar de su nacimiento. Y bueno, este hombre fue el emperador desde los años 30 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo, según Lucas capítulo 2 versículo 1. Entonces este hombre era el que estaba a cargo en este momento de todo el nivel político de la sociedad judía, de la sociedad del pueblo de Dios, ¿no? Entonces este edicto se cumplió exactamente en el tiempo de Jesús. El desarrollo de esta administración del Imperio Romano al pueblo judío tenía que ver pues con el nacimiento de Jesús. Todo el mundo hablaba de ello, y con los impuestos que él cobraba a cada familia, con los impuestos él trataba de hacer una serie de formas o de de actitudes o de acciones o actividades que tenga que ver exactamente con la puesta los ojos en el acontecimiento trascendental pues que iba a suceder en este tiempo, ¿no? Entonces este edicto se cumplió en el tiempo de Jesús, ¿no? El desarrollo de la administración de este imperio nos habla pues que todo el pueblo se movilizó. Este fue el primer censo de Cirenio, el gobernador de Siria, entre los años 10 al 7 antes de Cristo, y también en los años 6 al 9 después de Cristo. Lucas 2:2 nos dice de esta manera, vamos a leerlo, y dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Debemos entender pues que fue exactamente promovido por este hombre por esa excesiva preocupación que habíamos hablado. José y María subieron entonces de Nazaret de Galilea a Belén de Judea. El cabeza de cada familia viajaba al pueblo donde se guardaban los documentos de sus antepasados, y esto debemos tomarlo bien en cuenta para poder entender el relato bíblico que nos muestra aquí la palabra de Dios. Era necesario entonces que hicieran por orden de las autoridades, y lo va a decir
de una manera muy firme, muy estable. El versículo 3 y el versículo 4 de Lucas nos dice de esta manera: iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto eran de la casa y la familia de David. Note algo muy interesante respecto al relato. Es que ellos no podían ser censados en otro lugar. Ellos tenían que ir a la ciudad natal de sus antepasados. Esto quiere decir pues que hagamos un cuadro desde el punto de vista actualizado en nuestra nación. En caso mío, por ejemplo, la ciudad natal de mis padres es en Piura, ¿no? Un lugarcito que se llama por ahí Pueblo Nuevo, y otro lugarcito que se llama Vichayal. Y yo tengo hermanos aquí en Lima, en el norte, en diferentes partes del país, y eso quiere decir que todos teníamos que movilizarnos ahí. Ahora, piensa un poquito respecto a tu descendencia, ¿no? ¿Qué pasaría si este acontecimiento sucediera hoy con las leyes que se daban en aquel entonces? Eso quiere decir un movimiento tremendo con respecto a los empadronamientos, ¿no? Hoy día pues ya se ha actualizado, se ha modernizado, estamos pues a la boga del internet, ya no necesitamos ir a nuestra ciudad natal para poder hacer ciertos trámites, sino que a través de la computadora podemos hacer trámites y pueden llegar a nuestras manos de una manera rápida, audaz, veloz, solamente pues contribuyendo pues lo necesario para la movilización de esos documentos para que puedan llegar a tus manos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo no era así, ¿no? Y mucho más la política del pueblo judío era esa, que tenían pues que cada uno ir a la ciudad de los antepasados para poder ser censados. Ahora, en este tiempo, notemos algo en el versículo 5 del capítulo 2 que es muy importante para poder entender el proceso de lo que estamos hablando. Dice de esta manera: para ser empadronados con María, su mujer, desposada con José, la cual estaba encinta. O sea, José y María ya eran esposos, ya habían formalizado. Qué importante, ¿no? O sea, aquí nos habla pues Lucas de una manera bastante específica. Vuelvo a repetirlo para poder tomar en cuenta, porque en la clase pasada no hablamos un poco de esto. Dice: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ya la sociedad lo había recibido, las autoridades lo habían recibido como esposo, y tenían pues que viajar a Belén para ser empadronado. Para esta fecha José ya había sido desposado con María entonces, y la familia viajaron juntos al lugar del origen pues de sus antepasados para ser ya censados y de esa manera pues establecer también lo dictaminado por las autoridades, ¿no? ¿Y qué autoridades, no? ¿Qué tipo de autoridades habían en ese tiempo? Bueno, las hay también hoy día, ¿no? Yo creo que cada nación, cada país, cada pueblo o cada región tiene lo suyo, y lamentablemente pues podemos decir con todo nuestro corazón que no es nada diferente al tiempo de aquel entonces. La única diferencia que hay es que en ese tiempo el pueblo judío tenía una deuda eterna porque era esclavo completamente, había sido conquistado por el Imperio Romano. Hoy no, pero usted y yo somos conquistados por las autoridades, ¿no? Lamentablemente nuestras autoridades más están abocadas a conseguir no lo necesario, sino lo abundante para su bolsillo, que administrar las cosas de una manera correcta.
Ahora, el versículo 6 del capítulo 2 de Lucas nos va a hablar algo también muy especial. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Cómo estaría María? ¿Cómo estaría José? Históricamente vemos este acontecimiento. Si lo vemos de esa manera, podríamos decir que José y María querían lograr algo estando en los días de su alumbramiento de María, ¿no? Asimismo, pues, con este edicto que decretó a Augusto César, tenía un plan escondido aparentemente, ¿no? Pero podemos decir que en la administración perfecta y exacta de nuestro Dios, Él estaba utilizando la debilidad por una parte de unos y por otra parte la obligación que tenía José y María para viajar hasta Nazaret, ¿no? Y de esta manera se cumplió lo dicho por el profeta que de Belén iba a nacer el Salvador. Y esto necesitamos entenderlo, ¿no? Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos va a decir de esta manera para poder entenderlo. Aquí está pues la promesa que Dios había dado. Nos dice de esta manera la palabra del Señor: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces aquí está la promesa que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, que de él saldrá pues el Señor de Israel. En otras palabras, el Salvador, el Dios omnipotente, ¿no? El mismo que vendrá pues con el poder de los cielos para restaurar, restituir, para sanear aquel pueblo que estaba sometido a ciertas presiones y duras en la vida por el pecado, ¿no? Y esto pues no lo entendió, como vuelvo a repetir, no lo entendió el hombre natural, el hombre aún, el mismo pueblo de Dios no lo entendía. ¿Sabía usted eso o no? Y razón de ello pues es que cuando Jesús lo llevaron pues para crucificarlo, el mismo pueblo decían: crucifíquenlo. Pues es terrible, es algo incomprensible que el mismo hombre que en algún momento había creído en Dios, en algún momento había confiado en Dios, en estos instantes de la vida crucial de Jesucristo, ellos digan: pues mátenlo, crucifíquenlo. Ellos mismos tenían que votar después de haber recibido bendiciones de parte de Él, después de haberse dado cuenta de la grandeza del poder que Dios tenía a través de Él, y después de haber sido bendecido por Él, porque sanó a muchas personas, dio alimento a muchas personas, además les estuvo enseñando la palabra de Dios, de cómo debía llevarse a cabo la responsabilidad de ser hijo de Dios. En otras palabras, Jesús hizo lo que tuvo que hacer, pero escúchame, la labor de restauración del pueblo de Israel. Jesús vino y conquistó, escúchame, conquistó de tal manera al hombre, de tal manera que hasta el día de hoy sigue conquistando, nos conquistó a nosotros, y mire, para su gloria y para su honra. Sin embargo, en aquel instante el pueblo decía: crucifícalo, mátalo, el mismo pueblo de Dios. Bueno, volvemos al relato entonces. María dio a luz y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El versículo 7 de Lucas, que hemos tomado como referencia, nos va a decir de esta manera: y dio a luz a su hijo, su primogénito. Esta parte es muy importante: su primogénito. Eso quiere decir que hubieron más hijos, ¿verdad? Esa actitud, esa reacción, esa forma de vida, en otras palabras, esa doctrina que dice que María no tuvo más hijos, es un engaño.
la Biblia nos marca de una manera bastante frontal, ¿no? De una manera bastante firme, que ella dio a luz a su primogénito, o sea, hubieron otros, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es trascendental, ¿no? Hasta ahora se recuerda, y en algunos lugares se venera, ¿no? Y en otros se idolatra también, ¿no? Por el hecho de que no solamente el acontecimiento es importante y trascendental, sino que hacen de este evento, han hecho pues un estilo de comercialización, donde todo el mundo toma su parte del botín, si podemos decir la palabra, ¿no? Cada uno hace su negocio, vende mercadería, que cada año inventa algo mejor, y no solamente eso, se toman desde el punto de vista nacional, cultural, y en cada cultura se hace pues ciertos ritos a este evento, ¿no? Y no solamente eso, sino que en algunos lugares y unas familias lo toman como fuente de ganancia y como fuente de pecado también, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero usted y yo, que conocemos la palabra de Dios, tenemos mucha responsabilidad de hacer y ejecutar de este día un día tan especial para la gloria y honra del Señor, honrándolo a Él, expresándole nuestra adoración, reconociendo su legado que nos ha dejado, el de predicar su palabra, y también reconociendo pues que gracias a Él pues tenemos la vida eterna con Cristo, ¿no? Porque estamos pegados a Él, estamos acondicionados a Él y estamos sometidos a su palabra, y por ello tenemos que estar siempre con todos nuestros sentidos bien puestos de una manera natural, para reconocer que sin Cristo nada somos. Amén, hermano, que sin Cristo nada podemos hacer. Entonces, ¿por qué ellos no estaban en el mesón? Recordemos que todo el pueblo de Israel estaba movilizando para ser empadronado, y muchas familias habían llegado a este lugar de origen para ser registrados según el orden de las autoridades, y ya no había lugar en el hostal, en las posadas, ya no había lugar, ya no podían entrar. Yo me imagino pues que aún las casas de familia habían de repente ofrecido a sus familiares el lugar de habitación, y todo el lugar, todo ese día o en esos días había un conglomerado de gente movilizándose y no sabiendo dónde descansar. Entonces es muy necesario entender eso. Ahora, ¿por qué Dios permitió esta experiencia? ¿Acaso Dios fue malo? Recordemos lo que hemos estudiado anteriormente. José y María no eran ciudadanos ordinarios. Dios los había preparado para ejecutar esta exigente labor de ser los progenitores de Jesús aquí en la tierra, y así pudiera Jesús ejecutar el plan del reino de los cielos que su Padre había encomendado. En otras palabras, pues la salvación de la vida del hombre, la esclavitud del pecado. O sea, Jesús vino para exclusivamente dar su vida por la de usted y por la mía. Jesucristo vino en lugar de ese cordero que se ofrecía cada cierto tiempo por el pueblo judío para remisión de pecado. Jesucristo vino a eso. Por algo pues Juan el Bautista, viendo por primera vez a Jesús, le dice, y en uno de los evangelios está especificado esto: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, he ahí el Cordero de Dios que viene para ser sacrificado en lugar de tu pecado y el mío. Eso es lo que quiso decir Juan el Bautista.
Y eso es lo que te expreso hoy, amigo, amiga. Escúchame, no hay otro medio para llegar a Dios. No hay otra vía para llegar a Dios. Ningún concepto humanista, ni tampoco ninguna influencia doctrinal religiosa, ni menos ninguna doctrina que resalte al hombre. No. Jesucristo vino para pagar el precio de tu pecado y el mío. Sin Cristo estamos enlodados del pecado. Sin Cristo estamos sometidos a un juicio de parte de Dios y nos va a llevar a la condenación sin Cristo. Por ello yo te animo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora, que tú pienses bien de tu estado. Jesucristo vino para pagar el precio de tu justicia, para pagar el precio de del grado de tu responsabilidad, porque tú le has fallado a Dios. Escúchame bien, sin Cristo vivimos de espalda delante de Dios, ejecutando toda actitud religiosa desde el punto de vista del afán egoísta, desde el punto de vista intelectual, creyendo que de esta manera Dios va a recibir nuestra religiosidad, va a recibir nuestra actitud de poder ser agradable delante de Él. No es así. No es que nosotros formemos una estrategia para que Dios nos salve. No, ya lo pagó Él. Él ya vino, y Él dio su vida por la tuya y por la mía. Y esto debemos entenderlo bien. Dios le permitió esta experiencia a Jesús por ti y por mí. No vino Él por casualidad. Hay una razón por la cual vino. El Rey de los judíos nació en un corral de ovejas, por ti y por mí. Lugar que merecíamos nosotros y no lugar que merecía Él. Pero esa condición nos muestra lo vil y menospreciable que puede causar el pecado delante de Dios, lo asqueroso que puede ser delante de Dios nuestro pecado, que Él vino, escúchame, y en el corral de ovejas, donde pisaban las ovejas, donde se hacían las ovejas, ese lugar nació para mostrarnos que a ese lugar Él había venido para limpiarnos de toda contaminación, de toda actitud asquerosa, de toda acción hedionda que puede resultar delante de Dios un hedor por nuestro pecado, por nuestras faltas, por nuestra culpa. De modo que si usted se está preparando para recibir la Navidad, no le dé más hedor a Dios, no le dé más, escúcheme bien, asco a Dios, con su actitud de rebeldía, de deshonestidad, de borrachera, de repente, de promiscuidad sexual. Si usted está caminando en esa dirección, sepa que Cristo vino para perdonar sus pecados y para ayudarle a salir de la contaminación, del lodo cenagoso, porque usted es un asco delante de Dios. Usted apesta delante de Dios si está caminando en esa dirección. Si es un ladrón, un criminal, un promiscuo sexualmente, si es una persona grosera, si es un drogadicto, un borracho, un pendenciero, escúcheme, usted apesta hedor delante de Dios. Pero Jesús vino para pagar el precio de ese hedor. Pero depende de usted si usted lo toma, si usted lo coge, si usted lo agarra, si usted lo atesora y empieza a caminar de una manera diferente. Y sabe, cada año, el hombre, los pueblos, las naciones recuerdan que Jesucristo vino a eso, pero cada año y cada día
La mayoría de la gente se olvida de lo que Él vino a hacer. Pero usted que ya tiene conocimiento el día de hoy de todo lo que estamos compartiendo, usted es una persona inteligente, capaz. Usted es una persona que entiende lo que estamos hablando y no siga pues hediondizado delante de Dios. Déjese lavar por la sangre de Jesucristo. Déjese lavar por la sangre del Cordero de Dios, que quita toda mancha y todo pecado y toda contaminación, porque Dios quiere tenerlo en el reino de los cielos. Amén. Sí, Dios quiere tenerlo en el reino de los cielos. Pero usted diga, pero ¿yo qué valgo? Usted vale mucho. Por eso es que Dios está permitiendo que escuche este tema y que haya llegado a sus oídos este tema. No es que fue casualidad, ni tampoco el hecho de que yo lo hice. No, eso queda particularmente separado de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que usted proceda al arrepentimiento y que Jesucristo vino y pagó todo el precio. Jesucristo vino y pagó y Él canceló todo lo que hay de por medio para dar la salvación. ¿Entiende? Él dio su vida por usted. Usted no es nadie para desmerecer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Al contrario, arrepiéntase y sea honesto delante de Dios, sea honesto consigo mismo y permita pues que Dios toque su corazón para que usted sea una persona diferente y deje de ser pues la persona que es el día de hoy. ¿Por qué Jesús, siendo Rey de Reyes, nació en un corral de ovejas? Fueron varias las razones. Una de las razones se las he dicho, pero voy a repetirla para que la puedas tú atesorar y nunca te olvides, ¿no? Jesús nació en un pesebre por esta primera razón, que siendo Él sin pecado, sin mancha alguna, desde que nació pues nos estaba mostrando que Él vino por lo más vil del mundo para salvarlo del pecado y del infierno. O sea, Él no vino por aquellos que se creen sanos, sino por aquellos que de una manera incondicional reconocen que están lejos de Dios, reconocen que se han apartado de Dios, reconocen que están ofendiendo a Dios y reconocen que viven sometidos al deleite y al placer y al engaño satánico y al engaño de su propia naturaleza en caminar pues en deleites de esta vida antes que buscar la presencia de Dios. Por tanto, Jesús vino para entregarse por ti, por mí, no entregarse desde el punto de vista literario, sino entregó su vida. Escúchame, entregó su vida por la tuya y por la mía, por ese pecado, por esas manchas que tienes, por la mentira, por el odio, por la amargura, por esa actitud un poco renuente a la palabra de Dios, por esas acciones cargadas con egoísmo y cargadas con ciertas tendencias al mal, a la vida hueca y vacía. Por eso vino Jesús. Segundo, también Él no vino a la clase rica, porque ellos no iban a aceptarlo de una manera inmediata, tampoco a la clase media, por el hecho de los conflictos de las clases que existían en aquel entonces. Vino a lo más vil, vino a la clase minúscula. ¿Por qué razón? Vino donde nadie hubiese querido estar. Escúcheme, con las ovejas, en un corral de ovejas, un corral de vacas, oliendo lo que... Y ahí nació. ¿Entiende por qué razón? Porque Dios había visto la condición del hombre y a pesar que renegaba de Dios, a pesar que no se acercaba a Él con amor, a pesar de eso, Dios hizo todo lo que pudo para darse a sí mismo y darnos vida eterna. Ahora,
¿Qué tiene que ver entonces esta historia con nosotros, con usted, conmigo? Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, nos va a decir la palabra. Y sigue siendo el mismo de tal manera que sin querer tú lo recuerdas, mira. Sin querer tú le celebras su nacimiento. Bueno, de repente de una manera mala, sin sentido, desde un punto de vista egoísta, personal, humanista. Pero recuerdas el nacimiento de él. Dime, ¿de qué personaje se recuerda tanto su nacimiento si no es solamente de él en el mundo? Esto es trascendental, ¿verdad? Solamente de él en el mundo. Y todo el mundo se viste para celebrar ese día. Por supuesto, equivocadamente en su forma, pero todo el mundo se moviliza para que ese día, a las 0 horas, puedan decir: nació Jesús. Mal dado en algunos, por supuesto, pero él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así como este sistema social se encontraba en este tiempo bajo la esclavitud de diferentes factores y males, recuerda también que hoy nos encontramos en una sociedad corrupta en diferentes niveles, ¿no? En todos los niveles. Además de esto, se ha perdido la esencia de lo que significa buscar a Dios. Vemos menos personas piadosas este día. Hay un patrón de conducta que nos lleva a pensar que el hombre solo busca su propio beneficio, actúa de una manera egoísta, piensa en sí mismo antes que en lo demás, no quiere dar, otorgar, bendecir, quiere que lo bendigan, quiere que todo le den. Demasiado personalista, demasiado encerrado en sí mismo, demasiado egoísta se ha vuelto el hombre, no interesándole la vida de los demás. Y bueno, y a duras tientas, en oportunidades así fugaces, trata de buscar a Dios como a él le convenga. No, amigo, a Dios no debemos buscarlo como que le estamos haciendo un favor a él. No. Estamos equivocados y nuestra actitud es de esa forma. Estamos muy lejos de la verdad. Si es que si me sobra tiempo voy a buscar a Dios. Oiga, no. Escúcheme bien. Sacúdase de ese concepto. Lávese de ese concepto. Porque usted está ofendiendo a Dios y está rumbo al infierno si tiene esa actitud. Y sabe, ahí en el infierno, si este no es el infierno y tiene tanto sufrimiento, ¿cómo será el infierno? Donde fuego y azufre arderá, escúchenme. Y ahí nuestra vida va a ser para toda la eternidad. Escúcheme, por eso necesitamos dejar de ser egoístas, no interesándonos a lo demás, y bueno, menos dejar de pensar que por nuestra propia voluntad y nuestra propia cuenta nosotros vamos, como nos creemos los poderosos, vamos a lograr en nuestra vida hoy y en nuestra vida posterior hacer lo que nos convenga. No es así. No podemos nosotros hacer un aliado pues de nuestros caprichos y desórdenes, contribuyendo pues muchas veces religiosamente para tapar nuestros desmanes y pecados. No, a Dios no podemos engañarle. Dios vino, escúchame bien, a través de Jesucristo para salvarte a ti de la vida inmunda, de la vida hueca y vacía, de la vida podrida que llevas, del estado, escúchame bien, de hedor que le estás dando a Dios por tus pecados, por tus faltas, por tu actitud grosera, por tus acciones un poco con tendencias egoístas que están afectando a los demás y están afectando a Dios. Bueno, ya vamos a terminar pues esta conferencia con respecto al nacimiento de Jesús, y cabe resaltar pues que Dios no es un maniquí, Dios no es una marioneta, un juguete,
que podemos jugar con Él, que podemos moverlo de acuerdo a nuestra condición, y eso es lo que el hombre trata de hacer. Por eso es que en esta etapa todo el mundo está corriendo de un lugar a otro para alcanzar, conseguir cosas que pueda llevar ese día a satisfacer su orgullo y decir, pues tengo panetón, pavo, porque todo el mundo habla de eso: panetón, pavo, juguetes, panetón, pavo, juguetes, luces, me compré un carro nuevo, y todo el mundo habla de eso. Pero eso no es Navidad. No es Navidad eso. Eso no es lo que debemos nosotros aspirar. Eso no es lo que nosotros debemos anhelar y querer, no. El anhelo de nuestro corazón debe tener tendencias de amor al cumplimentado. Debe tener un corazón dispuesto para buscarle, para adorarle a Él, para alabarle, para exaltarle y glorificarle. Debe ser un momento especial donde nos confrontemos con nosotros mismos y reconozcamos delante de Dios lo malo que hemos sido durante todo este tiempo, y dejar de ser personalistas y dejar de endiosarnos a nosotros mismos para decirle: Dios, yo quiero cambiar el Dios que tengo por el Dios que eres tú, y quiero seguirte como tú ordenas en tu palabra, y desechar toda esa vida vana y hueca y vacía de ese mundo esclavizado en el pecado, que lo único que te trae es destrucción, lo único que te trae es perversión en tu vida. Entonces Dios no es un maniquí con quien podamos jugar vistiéndonos de ropaje de santidad y piedad creados por nosotros mismos. No, para llevarlo junto con nosotros, mezclando lo espiritual con lo carnal y pecaminoso. No amigo, no hermano, haciendo de él una marioneta y objeto para dar rienda suelta de nuestros impulsos naturales, carnales, egoístas, de pecado, terminando muchas veces en la lascivia y en toda la asquerosa actitud de pecado después de haber mostrado un acto de reverencia delante de Él. A Dios no podemos engañarle. Dios es santo, Dios es puro, Dios se merece todo honor y toda gloria. Y tú que te preparas para este acontecimiento trascendental en el universo, yo quiero en el nombre de Jesús que, lejos de pensar cuánto posees para enorgullecerte y decir pues que en esta Navidad vas a cambiar todo nuevo, pues primeramente cambia tu corazón. Deja que Dios cambie tu corazón, y para eso no necesitas dinero, para eso no necesitas bienes, para eso necesitas tener un corazón humilde y reconocer que le fallas, reconocer que estás caminando de espaldas ante Él, reconocer que le ofendes día a día al actuar de una manera egoísta, al actuar de una manera de pecado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en esta fecha. Que Dios nos ayude y que Dios nos fortalezca, que Dios nos permita adorarle y alabarle con todo nuestro corazón. Quiero terminar diciéndote estas palabras que nos muestra la palabra del Señor clara, de una manera claramente. Aconteció pues en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto eran de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento,
y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, y esto es lo que hemos estudiado durante esta jornada en este segundo estudio del nacimiento de Jesús. Quiero terminar diciéndote que Dios te bendiga y que Dios te ayude a poder encontrarte plenamente con Él, a poder reconocer tu pecado delante de Él. Por eso es que permíteme en estos momentos tomar la iniciativa. ¿Y qué te parece si tú lo haces conmigo y le dices al Señor tu condición? Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, una vez más nos preparamos para recibir este acontecimiento que marcó la historia y que aún, Señor, habiendo pasado ya 2 milenios, seguimos recordándolo como aquel momento que sucedió, y que tú diste tu vida también por la nuestra, pero antes viniste y actuaste como una persona natural como yo. Actuaste con sentimientos, con emociones, con anhelos, con deseos, pero no pecaste, y nos mostraste que tú eres el único que puede darnos vida, el único que puede ayudarnos a enfrentar situaciones de duro temor, situaciones de dura lucha y batalla, porque debemos elegir lo que tú nos ordenas que elijamos. Por eso, Dios, en esta hora quiero pedirte que me perdones a mí de mis pecados. Perdóname por las actitudes equivocadas, por las acciones de rebeldía delante de ti, por no acordarme de tu presencia y por caminar, Señor, bajo los deleites del placer y bajo los deleites también de mi naturaleza pecaminosa. Perdóname, Señor, por la ira, por la contienda, por la disensión, por el orgullo. Perdóname por el maltrato que doy a los demás. Perdóname y lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una persona diferente, Dios. Por eso en esta hora te entrego mi corazón. Lávame y límpiame con tu sangre y dame un corazón diferente, que pueda ser un corazón generoso, lleno de amor, un corazón lleno de ternura, un corazón que lleve vida a los demás y no que lleve muerte. Dame la fortaleza para poder renunciar a todo tipo de pecado que me cautiva por la misma irresponsabilidad de haberme dejado dominar por él. Pero también te pido con todo mi corazón que pongas en mi ser ese apetito y ese deseo de buscarte, de leer tu palabra, de adorarte y de servirte. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, expresarte en este día tan especial, como el día que recordamos que un día viniste a este mundo. Expresarte con todo nuestro corazón que queremos una vez más recibirte en nuestro ser, y queremos una vez más reconocer tu grandioso amor y poder. Por eso permítenos adorarte, alabarte, exaltarte y glorificarte. Señor, te bendecimos en esta hora, te glorificamos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Usted hizo esta oración? Te felicito, te felicito. Yo quiero pues que me escriba al correo electrónico dr.dinocarpio@yahoo.com. Escríbame. Me gustaría compartir con usted más de la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Bueno, que Dios me lo bendiga y feliz Navidad, feliz Navidad.